meditación y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Teniendo en cuenta este versículo, oremos para pedir sabiduría de lo alto, para poder comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharemos las voces de algunos hermanos que han tenido la amabilidad de colaborar en el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Esperanza para el remanente de Israel. El verso áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Salmos capítulo 20 versículo 1 nos decía: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 148. Como Jacob, luchad en oración, agonizad. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Entramos a estudiar el día domingo, que lleva como título Un testimonio final. ¿Qué mensaje final dio Jacob a sus hijos? La Biblia nos presenta que Jacob reunió a sus hijos para darles su última bendición. Y en este acto tan importante, en este momento tan solemne, recibió el Espíritu Santo y pudo profetizar acerca de la historia futura de cada uno de sus hijos. Tuvo una visión profética, según Patriarcas y Profetas, página 238. Todo lo que el patriarca Jacob habló, lo hizo sin resentimiento, porque fue Dios quien inspiró la mente de Jacob, por encima de los sentimientos que tenía hacia cada uno de sus hijos. Y algo muy interesante que habla del Espíritu de Profecía, dice que en las últimas horas, Jacob estuvo rodeado de los ángeles de Dios. Y el poder de la gracia de Dios se reflejaba en él. Según Dones Espirituales, tomo 3, páginas 172 y 173. La pregunta B dice: ¿cómo reveló la petición final de Jacob la forma en que la poderosa gracia de Dios había tocado asombrosamente el corazón del patriarca en relación con su primera esposa, a la que una vez había odiado? Según la descripción de Génesis, dice que Jacob pidió ser enterrado en la cueva de Macpela, donde estaba su abuelo Abraham y Sara y sus padres Isaac y Rebeca. Pero también había enterrado a Lea, su primera esposa. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar la lección perteneciente al tópico 2 del día lunes 21 de septiembre, cuyo subtítulo es El fuego del refinador. La pregunta nos dice: describe el final de la vida de Jacob y el profundo impacto que tuvo en los que le rodeaban, incluyendo a los egipcios. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 33. Y cuando Jacob acabó de dar las órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama y entregó el espíritu y fue reunido con su pueblo. Y los primeros versículos del capítulo siguiente también nos aclara: entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y cumpliendo 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Jacob, desde que pecó con su padre, sufrió hondamente. Leamos un extracto de la nota que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 241-242. Cuán negra y larga es la lista de iniquidades expuestas a la vista. Vez tras vez había cosechado el fruto de aquella primera mala acción. Vio repetidos entre sus hijos los pecados de los cuales él mismo había sido culpable, pero aunque la disciplina había sido amarga, había cumplido su obra. El castigo, aunque doloroso, había producido el fruto apacible de justicia. Como nos dice Hebreos 12:11. La vida del patriarca impactó grandemente entre los egipcios. En el versículo 11 nos dice que cuando llegaron a la tierra de los cananeos,
El llanto que hicieron los egipcios junto a sus hijos fue tan grande que fue llamado a ese lugar Abel Mizraim, que está a la otra parte del Jordán, la cual significa la pradera de Egipto, porque eran muchos egipcios llorando el entierro de Jacob. La pregunta B nos dice: ¿cómo pueden nuestras vidas, al igual que la de Jacob, producir el apacible fruto de justicia? Si soportáis el castigo, nos dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículos 7 al 11, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. A la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristezas, pero después da fruto pasible de justicia a los que por él son ejercitados. Todas las aflicciones y pruebas que nos incumben aquí son permitidas para que realicen su propósito de amor hacia nosotros, para que recibamos su santificación y así participemos de aquella plenitud de gozo que se halla en su presencia. Las pruebas nos ayudan a pulir nuestro carácter. Sin embargo, cuando erramos, tenemos una consecuencia. Dios en su amor muchas veces suaviza esta consecuencia, pero en otras ocasiones permite que la consecuencia avance, así como pasó con Jacob. Es Dios quien lo ha conducido por medio de dificultades. Él tenía un propósito en esto, para que la tribulación pudiera obrar en usted paciencia, y la paciencia piedad, y la piedad esperanza. Permitió que le sobrevinieran pruebas para que, mediante en ellas, usted pudiera experimentar los apacibles frutos de justicia. Todas las pruebas que se reciban como medios de educarnos producirá gozo. Las pruebas, lo que estamos viviendo, son para aprender qué es lo que estamos fallando, qué es lo que necesitamos cambiar. Y eso es lo que dará este fruto. Pongamos nuestro corazón en Dios, aprendamos lo que nos quiere decir, lo que nos quiere enseñar, pero vayamos con humilde corazón para aprender qué es lo que estamos fallando. Porque si nuestro orgullo está presente, no reconoceremos ningún pecado y culparemos a las situaciones u otras personas por el momento que estamos viviendo. Tejeremos delantales de hojas de higuera. Así que tengamos un corazón contrito, un corazón humilde y sincero delante de Dios para pedirle sabiduría y perdón por nuestros pecados. Por eso nuestras vidas, al igual que la de Jacob, pueden producir el apacible fruto de justicia, porque nos reconocemos pecadores y buscamos la presencia y ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, hermanos, para poder comprender. Busquemos con más ahínco a nuestro Señor. Que tengan feliz sábado, hermanos. Amén. Buenos días y feliz sábado para todos nuestros apreciados oyentes. El día martes 22 de septiembre estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Un llamado a dar frutos. La pregunta A nos dice: ¿cuán poderoso es el compromiso de Dios con la herencia de Jacob? Para responder esta pregunta nos cita Levíticos 26:42 y Deuteronomios 32, 9 al 10. Y allí nos dice: entonces yo me acordaré del pacto con Jacob. Dios hizo un pacto con Jacob, que él lo había hecho primeramente con Abraham. Y este pacto era que le daría la tierra en la cual él estaba en ese momento, que su descendencia sería como las estrellas del cielo y que haría de él una gran nación. Nos dice el 9 y el 10, porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob, la cuerda de su heredad. Lo halló en tierra desierta, en desierto horrible y yermo, lo condujo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Dios cuidó a su pueblo como debemos cuidar la niña de nuestro ojo, que es algo muy delicado. Dice que así lo cuidó a Israel Dios, ¿no? La nota nos dice: Dios rodeó a Israel de toda clase de facilidades y privilegios que hiciesen de él un honor para su nombre y una bendición para las naciones vecinas. Le prometió que si andaba en el camino de la obediencia, lo ensalzaría sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria. El inciso B nos dice: describa la profundidad del amor de Dios por su pueblo descarriado y que debería hacernos reflexionar. Dios amó tanto al hombre, a cada uno de nosotros, que envió a su Hijo unigénito a morir a este mundo en rescate por cada uno de nosotros. La profundidad del amor de Dios por cada uno de nosotros es inconmensurable, ¿no? Dice en los textos
¿No es Efraín hijo precioso para mí? Entonces, cada uno de nosotros, al igual que Efraín, era precioso, somos preciosos para Dios, ¿no? Mis entrañas se conmueven por él y se inflama toda mi compasión. Sigue diciendo, ¿cómo he de dejarte, Efraín? No quiero ejecutar el furor de mi ira y destruirte. La nota nos dice, en su gran misericordia Dios no te ha cortado, no te considera con frialdad, no se vuelve con indiferencia. Entonces, Dios no nos considera con frialdad, con indiferencia. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros, ¿no? La pregunta C nos dice, explique el privilegio de los seguidores de Cristo. Allí nos cita 2 de Timoteo 1, 8 al 10 y Salmos 20, 1 y 2. Y Pablo le dice a Timoteo allí que no se avergüence del Evangelio, ni de él que está preso, ¿no? Dice que antes se partícipe de la aflicción del Evangelio según el poder de Dios. Cada uno de nosotros debemos ser partícipes de las aflicciones del Evangelio, ¿no? De las pruebas, dificultades. Debemos saber que cada vez que tenemos pruebas y estamos en el horno de la aflicción, es para que nos purifiquemos. Dios permite que tengamos diferentes pruebas, diferentes dificultades para eliminar la escoria de nuestro carácter, ¿no? Y para poder purificarnos para la vida eterna. Esto es un privilegio para nosotros, sufrir penalidad por Cristo, ¿no? Pero también debemos saber que ante la prueba, ante la dificultad, la gracia de Dios también se extiende para cada uno de nosotros. La misericordia de Dios, su gracia, nos protegen y es dada para cada uno de nosotros, ¿no? El versículo 10 nos dice, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, la vida eterna también es un privilegio de cada uno de los seguidores de Cristo. La vida inmortal, vivir eternamente con Cristo en el futuro, será nuestra recompensa, ¿no? Estar allí, aunque inmerecedores, pero por Jesús, a través de Él tendremos la vida eterna, ¿no? Salmos nos dice, Jehová te oiga en el día de la angustia, en nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. La nota nos dice, debemos pasar por el horno hasta que el fuego haya consumido la escoria y estemos purificados y reflejemos la imagen divina. Aquellos que siguen sus inclinaciones y están gobernados por las apariencias no son buenos jueces de lo que Dios está haciendo. Están llenos de descontento. Ven fracaso donde ciertamente hay triunfo, una gran pérdida donde hay ganancia. Y como Jacob están listos para exclamar, contra mí son todas estas cosas. Cuando las mismas cosas de las que se quejan están todas obrando conjuntamente para su bien. Que Dios nos ayude, que Dios nos pueda proteger y bendecir. Sin cruz no hay gloria, dice. Que Dios nos ayude y que podamos reflejar frutos para la vida eterna. Amén. Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a tocar el tópico del día miércoles que titula Evitando el destino de los perdidos. La pregunta A nos dice, explique cómo Dios usa su palabra para podarnos y las graves consecuencias de negarnos a someternos a este proceso. Bueno, la lección nos cita dos versículos, uno el de Hebreos y otro el de Oseas. En el de Oseas nos habla acerca del carácter que tenía una de las tribus de Israel, la tribu de Efraín. Nos dice en el libro de Oseas que Efraín era dado a los ídolos, por lo tanto Jehová ordena que se lo deje de lado, que se lo deje a su suerte. En cambio, Hebreos nos habla de otra situación, nos habla de que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. Y nos habla también de que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra el alma y el espíritu,
y llega a lugares donde el hombre ni siquiera puede tocar con su mano. Pero también nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, el cual es Jesús, el Hijo de Dios, y nos propone que retengamos la fe que profesamos. La parte media de la nota nos cuenta acerca de un punto que debemos tener importancia. Nos dice que algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios lo prueba en otro, lo rehúyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón, que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y sus malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo. Se han unido a sus ídolos, dejadlos. Y prosiguen con su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos, los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Entonces, ¿cómo usa Dios su palabra para podarnos, para recortarnos, para ennoblecer nuestro carácter? Usa la palabra de Dios para probarnos. ¿Para qué? Para cortarnos, para subyugarnos, para separar esas malas hojas que están viciadas, que están plagadas y ser un árbol que lleve fruto. Pero ¿qué consecuencia tenemos si nos negamos? La misma que Efraín. Dios nos deja de lado, le dice a sus ángeles, dejadlo solo, dejadlo a su suerte. Y es allí donde Satanás toma posesión de esta oportunidad. La pregunta B nos dice, ¿qué pecado de la tribu de Dan, hijo de Jacob, impedirá que muchos reciban el sello de la aprobación de Dios? Los dos versículos que nos cita la lección, el versículo de Génesis 49 y 17, nos dice que Dan iba a ser una especie de serpiente junto al camino, junto a la senda, que ¿qué hacen las serpientes? Muerden el talón de los caballos y hacen caer a los jinetes. Esa era la característica que tenía Dan. Y Salmo nos habla de que ¿quién habitará en su santuario? ¿Quién habitará en su santo monte? El que anda en integridad y practica la justicia y habla la verdad en su corazón. El que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. ¿Qué pecado nos está incluyendo en estos versículos? ¿Qué es lo que nos está hablando? ¿Acerca de qué cosa Dios nos está llamando la atención en esta pregunta y en este día? Nos habla acerca de el chisme, habla acerca de la difamación. Ninguna de ambas cosas van a ser parte del carácter de un cristiano. El detractor, nos dice la nota, queda excluido de morar en el tabernáculo de Dios y en la santa colina de Sión. El que admite oprobio contra su prójimo no puede recibir la aprobación de Dios. Cuidémonos de hablar palabras desanimadoras. Resolvamos no dedicarnos nunca a la difamación y a la crítica. No quiere decir que la crítica no esté bien vista, cuando es una crítica constructiva, una crítica con amor, una crítica que construye. Pero cuando es una crítica envenenadora, una crítica destructiva, una crítica que sale del corazón por criticar, sin ningún objetivo elevador, ese tipo de críticas nos dice que son difamadoras, son críticas que Dios no las tolera. Entonces cuidémonos de ambas cosas, de hablar palabras desanimadoras y de la crítica destructiva. Inclusive allí tenemos el chisme también. Estimados hermanos, tenemos ante nosotros ambas características, tanto de la tribu de Efraín como de la tribu de Dan, que debemos de tener cuidado en nuestras vidas como cristianos. El Señor nos ilumine y nos dé paciencia para poder podar esas ramas plagadas con estos pecados. Y también para poder aceptar cortarlas y no atesorarlas en nuestro ser, en nuestra vida como cristianos. Es mi deseo y oración. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y nos queda el último día de la lección de esta semana, que es el día jueves, cuyo título es Redención para el remanente. La primera pregunta nos dice, ¿qué privilegios y peligros afronta el Israel espiritual hoy en día? Salmos 47, 1 al 4 y también Salmos 46, 11 nos habla de los privilegios del pueblo de Dios. En primer lugar, contar con que Jehová de los ejércitos está con nosotros, que nuestro refugio es el Dios de Jacob, que Él nos ha elegido por su heredad, que Él nos ama. Este es el mayor privilegio del cual podamos gozar como pueblo. Y en segundo lugar, ¿cuál es el riesgo?
Bueno, el riesgo está claramente explicado en la nota. Suele suceder que muchas veces las preocupaciones de esta vida, los pensamientos mundanos, ocupan tanto la mente que no hay lugar para Dios ni la necesidad del alma. Muchas veces Dios, ¿sí?, nos despierta, ¿sí?, y ocasionalmente dice salen de su estupor, pero vuelven a caer en un sueño aún más profundo. A menos que salgan de su sueño, Dios retirará la luz y las bendiciones que les ha otorgado y retirará entonces su candelabro. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué muchas veces nos encontramos durmiendo? Esto es estrategia del enemigo. Satanás ha diseñado de tal manera los acontecimientos para que estemos siempre ocupados en las actividades provechosas de la vida, el trabajo, los estudios, ¿sí? De manera que no queda tiempo para contemplar a Dios, para estudiar su palabra, para pensar en las cosas celestiales. No hay tiempo para escudriñar el corazón a la luz de la palabra de Dios y su Santo Espíritu, y no hay tiempo para hacer esfuerzos por aquellos que están sin Cristo. El Dios de este mundo ciega nuestros ojos y los intereses eternos pasan a un lugar secundario, terciario o quizás cuaternario, y todas las energías y las fuerzas se concentran entonces en los intereses mundanales. Dios nos advierte, nos dice, mirad, velad, orad. Ya es hora, dice Romanos 13:11, de que nos levantemos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca que nunca la salvación. La venida de nuestro Señor Jesús está muy cercana y Dios nos hace una nueva amonestación a nosotros sus hijos para que no corramos ese peligro, para que no tomemos decisiones equivocadas, que podamos despertar. Recordemos también que la cualidad más importante de Jacob, de la cual debemos aprender, es que él, de rodillas ante el Señor, con corazón arrepentido, buscó el reino de Dios con un gran fervor espiritual. Tenía intenso deseo de ser perdonado, de tener una transformación de carácter. Esta experiencia es la que debemos tener nosotros. Debemos postrarnos a los pies de Jesús, insistir y con todas las fuerzas rogar la bendición de Dios. Y entonces, y solamente entonces, y mediante una oración y una vigilancia constante, podremos ser librados de este peligro del cual nos habla la palabra de Dios. La pregunta B nos dice lo siguiente: ¿dónde solamente hay esperanza para el remanente de Jacob? Y los versículos de Isaías nos señalan a Cristo, el Salvador. Allí nos dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Yo te socorrí, dice Jehová, y tu Redentor, el Santo de Israel. La nota nos invita a acercarnos al propiciatorio y contemplar el arco de la promesa, a arrodillarnos allí con corazón contrito y buscar el reino de los cielos con gran fervor, y tomarlo entonces por la fuerza, como lo hizo Jacob, por la persistencia, ¿sí? Debemos acercarnos a Jesús. Jesús es un Salvador viviente. La gracia de Cristo, dice el Espíritu de Profecía, es nuestra única esperanza de salvación. Y Jesús nos invita a diario. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, será amplio en perdonar. Debemos confiar plenamente en los méritos de Jesús como un Salvador que perdona los pecados, que restaura, que transforma y que puede entonces ayudarnos a alcanzar la vida eterna. Postrémonos en oración en este momento y acerquémonos a ese propiciatorio con fe en los méritos del Salvador. Que este sea nuestra experiencia hoy y cada día de nuestra vida. Es mi deseo y oración. Amén. Muy buenos días, apreciados hermanos. Una alegría estar con ustedes en esta oportunidad para traer ante ustedes el resumen de esta lección. La lección número 13
Esperanza para el remanente de Israel. Salmo 21, el versículo de introducción nos dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 148, dice: como Jacob, luchad en oración, agonizad. Esta es entonces el objetivo, la esperanza que Dios tiene sobre Israel. Dios desea ser el libertador, Dios desea ser el formador de Israel. Vamos a entender esto a medida que vamos estudiando su palabra. Un testimonio final, el tópico del día domingo. Y bien, consideramos la experiencia de Jacob. Jacob al final de sus días llamó a sus hijos y con autoridad paterna dispuso su última voluntad y bendijo a cada uno de sus hijos. Jacob también tuvo en su última experiencia la oportunidad de reconocer a Lea como su esposa, ya que al final uno de sus pedidos fue de que al morir sea sepultado justo en la cueva de Macpela. Esto es interesante, deja para nosotros una grande lección. Jacob estaba en paz con Dios, con su familia y consigo mismo, después de todas las dificultades que arrostró en su vida. El tópico del día lunes nos habla el fuego del refinador. El pecado de Jacob fue el origen de una serie de consecuencias, mas Dios las utilizó para pulir su carácter y desarrollar el fruto apacible de justicia. ¿Qué es el fruto apacible de justicia? Es la disciplina que se hace necesaria cuando surge un conflicto entre la tendencia y los deseos naturales y los principios correctos. El propósito de la disciplina es resolver ese conflicto, armonizando las tendencias y los deseos naturales con los principios. Así, la disciplina produce paz. La persona sometida a la disciplina se encuentra en paz con Dios, consigo misma y con su prójimo. Entonces vemos, Jacob tuvo una gran experiencia, pero Dios condujo todo para que pudiera servir para su propio bien y de esto él pudiera aprender grandes lecciones. El tópico del día martes, un llamado a dar frutos. El amor de Dios es constante y profundo por su pueblo, pese a que se aparte y caiga en apostasía. Su corazón se conmueve por nosotros y está listo para socorrernos si clamamos a Él en el tiempo de angustia. Dios siempre es el protagonista que actúa en favor de su pueblo pese a sus rebeliones. Jacob o Israel es la persona cuya experiencia el Señor tiene en su memoria y también espera que tal como Jacob, que después fue llamado Israel porque venció, pueda procurar una perfección a través de su descendencia. Entonces, he ahí la importancia de que nosotros también, como un Israel espiritual, podamos tener esta experiencia, podamos ser llamados también a dar frutos, como decía nuestra lección anterior, frutos de justicia. Qué importante entonces tener esto en cuenta. Vamos a considerar el tópico del día miércoles. El tópico del día miércoles nos dice, evitando el destino de los perdidos. El Espíritu Santo está a través de la Biblia podándonos. Si no endurecemos nuestro corazón, la obra es constante, caso contrario, seremos dejados junto a nuestros acariciados ídolos. Podemos entonces considerar la experiencia de alguna de las tribus. Hablemos también, por ejemplo, de la tribu de Dan, que por causa de la crítica, la difamación, o de detractar, aquellos que agravian, desacreditan, descalifican o denigran a otros. Esta fue la experiencia de la tribu de Dan. Entonces necesitamos dejar ser transformados. La obra del Señor desea completarse en la vida de su pueblo remanente. Si nosotros profesamos ser parte de ese pueblo con la gracia de Dios, entonces debemos permitir que esa obra se cumpla en nosotros. Y por último, jueves, redención para el remanente. Somos redimidos por Jesús al aceptar por fe su sacrificio hecho en nuestro favor. Solo en Él hay esperanza.
viviendo con Él cada día. La redención es una realidad en nuestra vida. El Señor manifiesta que aún está en favor de su pueblo. Se proclama como nuestro refugio, señalando una gran crisis que se avecina delante de nosotros, pero que tristemente la condición del pueblo no es la que más convenga hoy. Entonces el Señor nos invita a despertar. Es importante entonces que el pueblo de Dios, en el tiempo del fin, pueda reflejar el carácter de Dios. Y Dios es su formador, el formador de ese carácter y su redentor. Dios se proclama como el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque son su propiedad por redención y por salvación. Dios sea alabado por esto, que se cumpla esto en nuestras vidas. Ese es mi deseo y oración. Amén.